Veamos entonces un segundo ejemplo de aplicación de la regla de Cramer. Acá tenemos otro sistema de ecuaciones y como para recordar de la regla de Cramer, lo que tenemos que hallar son el determinante principal delta o determinante de los coeficientes y luego los determinantes delta x, delta y en este caso que tenemos dos incógnitas que son llamados determinantes de las incógnitas. Para después, en función de los valores de los determinantes, evaluar qué tipo de sistema tenemos y en su defecto hallar las soluciones. Aquí en este caso hallamos primero el determinante principal delta. Fíjense que hemos puesto resaltado en color rojo los coeficientes de x y sobre todo este 1 que no aparece. También es importante que en este caso aparece el coeficiente 3 y el coeficiente 6, que son los coeficientes de la y, que son los que conforman el determinante principal delta. Si calculamos ese determinante, ¿qué valor obtenemos? Ya empezamos a trabajar con ustedes, rápidamente. 0. 0, exactamente. ¿Y qué significa que ese determinante principal nos dé 0? ¿Qué significa? El sistema va a ser compatible, indeterminado o incompatible. Bien. Si el determinante principal nos da distinto de 0, nosotros ya podemos asegurar que esto es un sistema compatible determinado y que tiene solución única. Pero al darnos igual a 0, no decimos que es compatible determinado, sino que justamente puede ser compatible indeterminado o incompatible como ustedes acaban de decir. Para poder saber si este sistema es compatible indeterminado, es decir, que tiene infinitas soluciones, o es incompatible, o sea que no tiene solución, debemos proceder a hallar los determinantes de las incógnitas. Y vamos a hallar entonces, en primer lugar, el determinante de las x. El determinante de las x lo hacemos reemplazando en el determinante principal la columna que tiene x, o sea, los coeficientes de x, por los términos independientes. Voy a corregir algo que quedó por error aquí en el PowerPoint, que es que esta x de la segunda ecuación tiene un 2 delante, ¿no? Fíjense cómo era el sistema, 2x más 6y igual a menos 2. Bueno, una vez que conformamos nuestro determinante, los términos independientes pasan al lugar, a la primera columna, donde estaban los coeficientes de x en el determinante principal. ¿Y cuánto nos da este determinante? Menos 12. ¿Seguro? 0. 0 también. Sí. Cuidado con los signos, ¿no? Porque 3 por menos 2 es menos 6, pero recuerden que se resta este producto y entonces efectivamente el determinante de las x nos queda 0. Podríamos parar acá y decir ya de qué tipo de sistema estamos hablando, pero ya que estamos y para seguir practicando vamos a hallar el determinante de la y. Es decir, que en el determinante principal delta vamos a reemplazar los coeficientes de la segunda columna, los números de la segunda columna, por los términos independientes. Y tenemos así este determinante, que también nos da 0, pero esto por una propiedad de los determinantes. A ver si me pueden decir cuál es la propiedad de los determinantes. Por la cual podemos decir que este determinante da 0. Que una fila es proporcional a la otra. Una fila es proporcional a la otra. Perfecto. Si a la primera fila la multiplicamos por 2, obtenemos la segunda. Exactamente. O si a la primera columna la multiplicamos por menos 1, obtenemos la segunda. Perfecto. Ahí, si nos damos cuenta de esto, no necesitaríamos hacer las cuentas y podríamos indicar ya que el determinante de la incógnita y es igual a 0. Entonces, ya sabíamos que nuestro sistema, porque el determinante principal delta nos dio 0, iba a ser compatible indeterminado o incompatible. Resulta ser que ahora hallamos los determinantes de las incógnitas, que son los que nos permiten terminar de clasificar esto, y encontramos con que ambos son ceros. ¿Qué decimos entonces? Es indeterminado.
efectivamente, decimos que es un sistema compatible indeterminado. Ahí salió de compartir pantalla, así que si me esperan un segundito, vuelvo a retomar. Y si es un sistema compatible indeterminado, ¿cómo podemos expresar las soluciones? Porque la regla de Cramer a nosotros nos permite hallar el valor de la incógnita delta x y el valor de la incógnita x y de la incógnita y a través de los cocientes entre los determinantes de cada incógnita y el determinante principal. Pero ¿cómo podemos hacer en este caso donde no tenemos un valor distinto de 0 para el determinante delta y el determinante delta x? ¿Qué les parece que deberíamos hacer? ¿Cómo podríamos expresar las soluciones? Porque de algún modo lo tenemos que hacer, o sea, nosotros no podemos decir, es compatible indeterminado, entonces tiene infinitas soluciones. ¿Qué les parece a ustedes? 0 sobre 0 era indeterminado, ¿no? 0 sobre 0 es un resultado indeterminado, efectivamente. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros ahora decir cuáles son las soluciones de este sistema? Que tenemos el problemita, ¿no?, de que nos dio todas las determinantes iguales a 0. O sea que si queremos expresarlo por Cramer, lo vamos a encontrar de esta manera, ¿no? Que es indeterminado, como bien dijeron ustedes, y que es indeterminado, como dijeron ustedes. Y entonces, ¿qué les parece? Porque si es indeterminado, significa que tiene infinitas soluciones. ¿Cuáles son esas? Jefe, ¿podemos dar una pista? Por supuesto. A ver si se acuerdan allá un mes atrás la palabra variable libre o parámetro. Sí, bien, Ramiro. Para expresar algunas soluciones. Sí, bien, Aldana. Elegimos el valor de una de las incógnitas, por ejemplo, y calculamos cuál sería x. Exactamente, exactamente. Entra, como les decía Karina, el concepto de variable libre. Entonces elegimos nosotros una variable al azar, por ejemplo, y igual a alfa. Y alfa, acuérdense, podía ser cualquier número real. A ese valor lo reemplazamos en alguna de las ecuaciones, por ejemplo en la primera, y vamos a poder encontrar x en función de ese valor alfa. En realidad, fíjense que si nosotros despejamos en la primera ecuación x, nos queda igual a menos 1 menos 3i, y en vez de poner i, ponemos el valor alfa que le asignamos. Y aquí tendríamos expresadas las infinitas soluciones del sistema. O sea, aplicando Cramer, si llegamos a un sistema que es compatible indeterminado, no podemos terminar acá, sino porque estamos diciendo tiene infinitas soluciones, pero tenemos que encontrar cuáles son esas infinitas soluciones. Por eso tenemos que proceder como hacíamos antes. Simplemente con Cramer llegamos a clasificar el sistema. Obviamente que una vez que tenemos esta solución general hallada en función del valor de alfa, un número real cualquiera, ponemos también algunas soluciones son, le damos 2 o 3 valores a alfa, hallamos entonces 2 o 3 pares ordenados x, y ahí termina nuestro ejercicio. ¿Se comprende esto? O sea, con Cramer no llegamos a solucionar absolutamente todo, pero nos sirve un montón. ¿Puedo hacer una acotación? Sí, Tochi, por supuesto. Ajá. Si ellos se acuerdan del comienzo, cuando empezamos a ver los sistemas de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, y si ellos después se toman el trabajito de esas 2 ecuaciones que vos tenés ahí en la pantalla, despejar y, se van a dar cuenta que son 2 rectas superpuestas. O sea que ahí tenemos una forma de verificar gráficamente también de que se trata de un sistema compatible indeterminado. Pero otra aclaración que quería hacer, este tema de cuando un sistema es compatible indeterminado por la regla de Cramer, es muy práctico cuando tenemos un sistema de pocas ecuaciones con pocas incógnitas.
vamos a suponer que tuviésemos que resolver un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas por la regla de Cramer, y fuese compatible e indeterminado, poder obtener la solución general es un poquito más complejo. Por eso es que, porque tenés que andar reemplazando una incógnita en una y después entenderla en la otra. Así que por ahí quizás si un sistema de más cantidad de incógnitas es indeterminado, quizás la forma más práctica de obtener las infinitas soluciones sería por Gauss, ¿no es cierto? Pero bueno, para un sistema de pocas ecuaciones con pocas incógnitas, obviamente que es una manera práctica de resolverlo, ¿no? Ahí le decían a los compañeros que no entendió eso último. A ver. Sí, bueno, pero si lo último se refiere a cómo hallamos las soluciones de un sistema compatible indeterminado, yo diría que hay que revisar los videos anteriores, ¿no? Exacto. Estamos como un mes y medio atrás, así que Giuliano, andate a la primera parte de sistemas de ecuaciones lineales cuando resolvíamos cómo se hacía un sistema compatible indeterminado. O si no, lo vemos a esto en una clase de consulta también, ¿está? Yo porque si tenemos que volver a esto, vamos a estar dando vuelta alrededor de media hora y nos vamos a quedar atrasados con los temas. Así que Giuliano lo ves, y si no lo entendés de lo que nosotros tenemos, no lo recordás, vamos a una clase de consulta. Bien, una vez que expresamos eso, entonces terminamos el ejercicio y nos vamos a otro. Otro en el cual nuevamente vamos a encontrar el determinante principal delta, lo formamos, nos damos cuenta que es el mismo determinante anterior porque estas ecuaciones son las mismas, simplemente cambiamos los términos independientes. El determinante principal nos da 0 y entonces nuevamente estamos en condiciones de decir que se trata de un sistema compatible indeterminado o un sistema incompatible. Volvemos a hallar los determinantes de las incógnitas, en este caso comenzamos con el determinante de las x, nuevamente me quedó aquí sin poner el coeficiente de x de la segunda ecuación, que es un 2. Resolvemos el determinante reemplazando la primera columna por los términos independientes. ¿Y cuánto nos da este determinante? Menos 12. Menos 12. Es decir, que nos da distinto de 0. Y el determinante de la sí lo hallamos también, reemplazando ahora la segunda columna por los términos independientes. Y este determinante nos da 4. Ambos determinantes son distintos de 0. Entonces, Es incompatible. efectivamente, el sistema es incompatible. Quedó entonces esto de la siguiente manera: el determinante principal delta igual a 0, los determinantes de las incógnitas distintos de 0, entonces el sistema es incompatible. ¿Qué más tenemos que hacer cuando decimos que el sistema es incompatible? Si es compatible indeterminado, teníamos que hacer todo un proceso posterior. ¿Y si es incompatible? ¿Qué les parece? ¿Cuáles serían las soluciones? No es que no tiene solución. Claro, no tiene solución, o sea que directamente lo que vamos a decir es que no tiene solución, ¿no? Porque si hacemos delta x sobre delta, estos cocientes nos dan valores, o sea, los resultados, digamos, error matemático en la calculadora, no pertenece a los números reales, no hay un número real que pueda ser igual a menos 12 sobre 0 o que sea igual a 4 sobre 0, ya habíamos hablado que la división por 0 no existe, entonces simplemente decimos el sistema no tiene solución. Ni siquiera es necesario hacer esta parte de cálculo de las incógnitas, esto está puesto para que ustedes entiendan por qué, simplemente decimos el sistema no tiene solución. Inclusive, Sergio, ¿Dale? no es ni siquiera necesario calcular delta I, porque con que supuesto. calculemos uno solo de los determinantes secundarios de eso delta X, ya con que uno nos dé distinto de 0, ya podemos decir que el sistema es incompatible. Digo, para ahorrar trabajo por ahí, ¿no es cierto? Y tiempo. Exacto. Bien, sí lo había aclarado en la clase anterior, pero no sé si a los chicos les había quedado claro todavía. Y lo mismo en el caso de cuando el sistema es compatible indeterminado, habías dicho. ¿Puede poner el ejemplo 3 así le saco una foto? El ejemplo 3 es ese. La anterior. Ahí está. Gracias.
Bien, perfecto. Pasamos a un nuevo ejemplo, pero ahora nos vamos a un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. El proceso es similar, el proceso es semejante. Lo que pasa es que al tener una incógnita más, ya nuestros determinantes no van a ser de segundo orden, sino que van a ser determinantes de tercer orden, es decir, que vamos a tener un proceso de cálculo un poco más largo, y además vamos a tener que hallar los determinantes de 3 incógnitas, o sea que no solo son determinantes más grandes, sino que en total tenemos que calcular 4 determinantes. Pero bueno, esto se puede hacer sin ningún tipo de problemas, lo vamos a dejar para que lo practiquen ustedes. Cuando hallen el determinante principal delta, les va a dar por resultado menos 4, cuando hallen delta x les va a dar 4, cuando calculen delta y les va a dar por resultado menos 8, y delta z va a dar por resultado 0. Créanme que estos son los valores de los determinantes principal y de las incógnitas. Proceso que va a llevar algo de tiempo, ¿no? Y ustedes me dirán, ¿y cuál es el método que uso para calcular determinantes? Para calcular, por ejemplo, el determinante principal. Y el determinante principal lo pueden calcular por cualquiera de los métodos que vimos. O sea, como es un determinante de tercer orden, lo pueden calcular por Sarrus. Pero si no, también lo pueden calcular desarrollándolo por una fila o columna, por el método de Laplace. Por cualquiera de esos ustedes podrían calcular el determinante. Simplemente, y para quedarme tranquilo o quedarnos nosotros tranquilos de que ustedes están entendiendo cómo conformar los determinantes, yo les voy a pedir que armemos el determinante delta i, solo el determinante delta i, que lo armemos entre todos. El más fácil de armar es el determinante delta porque van los coeficientes de las incógnitas. Entonces quiero que armemos entre todos el determinante delta i. Así que los voy a escuchar, los vamos a leer, para que nos digan cómo queda conformada la primera fila. Menos 1. La primera fila. No. 2, menos 4, 1. 2, menos 4. Menos 4, 1. 1. Bien, la segunda fila. 1, menos 5, 3. 1, menos 5, 3. Muy bien. Menos 3, 7, menos 1. Menos 3, 7 y menos 1. Bien. Revisemos por qué están bien estos valores. Veamos la primera columna. La primera columna que ustedes dictaron, que ustedes nos dictaron a nosotros, que está conformada por 2, 1 y menos 3, son efectivamente los coeficientes de x, que son 2, 1 y menos 3. Entonces, en esa primera columna pusimos los coeficientes de la primera incógnita. En la tercera columna, me voy a pasar a la tercera ahora, en la tercera columna nosotros tomamos los coeficientes de z. Fíjense que los coeficientes de z son efectivamente 1, 3 y menos 1. Entonces los vamos a marcar también aquí. Y en la columna del medio, en esta columna del medio que aparece menos 4, menos 5 y 7, corresponde a los términos independientes. ¿Por qué ponemos ahí los términos independientes? Porque nosotros estamos hallando el determinante de la incógnita i. Entonces, reemplazamos los coeficientes de la incógnita que estamos considerando por la columna de los términos independientes. Simplemente era recordarlo para que puedan realizarlo sin ningún tipo de problema. ¿Se comprende esto, chicos? No sé si en el chat hay alguna observación, profes. Sí. No, todo bien, está ahí. ¿Todo bien? Bueno. Una vez que nosotros tenemos calculados el determinante principal delta, el determinante y los determinantes de las incógnitas, ¿qué tenemos que hacer? Calcular las incógnitas. O sea, los cocientes entre cada uno de los determinantes de las incógnitas y el determinante principal delta. De esta forma,
encontramos que x vale menos 1, que y vale 2 y que z vale 0. Y una vez que terminamos eso, ¿qué nos queda hacer? Esto siempre lo vamos a preguntar. Hallamos las incógnitas. Perfecto. Y tenemos que verificar. Muy bien. A ver, la aplicación y la explicación es breve. ¿Dónde tenemos nosotros las mayores demoras? ¿Dónde tenemos el mayor desarrollo? Justamente en el cálculo de estos valores. Porque fíjense que cada determinante nos queda de tercer orden. Entonces tenemos que desarrollar bien esto, calcular bien, sumar y restar en forma correcta para hallar los valores que realmente son, que deben ser, digamos, los que nos van a terminar dando la solución del sistema. Si cometemos el error... Sí, Karina. Preguntarle a los chicos, A ver. ¿qué significa esa terna, menos 1, 2, etcétera, etcétera, en el contexto del problema? Menos 1, 2, 0. A ver Entendido. quién tiene los apuntes al día. Y un La punto solución. en el espacio, Los tres está la planos. solución a poner. Uno de ustedes se me cortó el sonido, creo que iban bien, pero... Cada ecuación es un plano y la terna es donde se unen cada plano, los tres. Donde se intersectan los tres planos. Bien, geométricamente representa eso. Perfecto. Un punto del espacio, bien. Creo que Eugenio, vos también habías comentado algo, pero a mí se me cortó justo el audio. Sí. Sí, el punto que tienen en común los tres planos, bien, bien, bien. El único punto que tienen en común los tres planos, ¿no? Perfecto. Bien, chicos, bárbaro. Veamos un nuevo ejemplo. Y esto es lo que les decía Tochi también, ¿no? A medida que aumentamos el número de incógnitas, en este caso tenemos 4 incógnitas, y aumenta entonces el número de ecuaciones, no solo aumenta la cantidad de determinantes que tenemos que calcular, porque ahora vamos a tener el principal más 1 por cada una de las incógnitas, sino que encima cada determinante es un determinante de cuarto orden. Ya no se puede resolver por Sarrus, tenemos que resolver por el desarrollo de una línea, fila o columna, y los cálculos son un poco más complejos. Este también está para que practiquen ustedes, de paso, determinantes. Los armamos de la misma forma que conversamos hace un rato, y si estos son efectivamente los valores de los determinantes, una vez que los hallamos, tenemos que calcular las incógnitas, haciendo los cocientes de cada uno de los determinantes de las incógnitas por el determinante principal delta. Y en este caso obtenemos como solución una cuaterna de números reales que ordenados son menos 1, 2, 0, 1. Fíjense ustedes que el procedimiento es exactamente igual, independientemente de la cantidad de ecuaciones que tengamos. Lo complejo sigue estando en esta parte, cuando tenemos que calcular los valores de los determinantes. Créanme que nosotros en un examen no les vamos a poner un determinante de orden 8 o un sistema de 8 ecuaciones con 8 incógnitas para que ustedes terminen embarullándose y estén quizás 5 horas y media tratando de resolver los valores de los determinantes. Simplemente esto lo mostramos porque arrancamos este tema diciendo que la regla de Cramer servía para resolver cualquier número de cantidad de ecuaciones con cualquier número de incógnitas, n por n habíamos dicho, y que durante más de 200 años se usó esta regla. Imagínense que no había otro procedimiento para hacerlo más que este, cuando todavía tampoco existían calculadoras. O sea que realmente eran matemáticos laboriosos los que trabajaban en esto. Ahí Ramiro decía que el delta Z de arriba era delta W. Nos dimos cuenta. Perfecto. Bien, Ramiro, gracias. Lo vamos a corregir. No, y lo que yo les decía hoy, Sergio, fíjense si todos los determinantes acá nos hubiesen dado 0. Claro. Entonces ahí para obtener las infinitas soluciones en un sistema tan grande,
realmente es bastante engorroso dejar X y Z, por ejemplo, en función todas de W, por ejemplo, ¿no? Y un poquito más complejo que obtener las infinitas soluciones que por Gauss. Exactamente. Lo que W. sí, Sergio, delta sí, W es el menos delta W, y 196. dale con ese, lo sigo escribiendo igual. Claro, a ver, por ahí lo que se puede hacer, si ustedes quieren arrancar por Kramer, es primero calcular este, porque saben que si da distinto de 0, el sistema es compatible determinado, y entonces pueden alentarse a seguirlo de esta manera. Y después calcular alguno, por ejemplo este, el delta X, y si nos diera, supongamos que delta da 0, ¿no? Y si delta X nos diera 0, si delta X también nos diera 0, bueno, en ese caso ya sabemos que el sistema va a ser compatible indeterminado y entonces pararíamos acá, no seguiríamos hallando más determinantes y tendríamos que irnos sí o sí, por ejemplo, a Gauss para poder encontrar cuáles son las infinitas soluciones. Ahora, yo creo que si ustedes tienen un determinante o un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, por ahí les conviene directamente empezar por Gauss, ¿no? Porque Exacto. si no es un viaje, empezar por Kramer y después de Kramer irme a Gauss para tratar de calcular de otra manera. Pero para nosotros, si les decimos resolver este sistema de ecuaciones y solamente aparece esto, nada más, el método que ustedes utilicen, si no se lo pedimos, es indistinto mientras lleguen todos a la misma solución, por supuesto. O sea, lo pueden encarar por Gauss o lo pueden encarar por Kramer. Un par de ejemplos más y terminamos con este tema, pero no por ello dejan de ser ejemplos importantes, ¿no? Hay un nuevo sistema planteado acá como ejemplo 6. ¿Qué tiene de raro este sistema? ¿Qué les parece? ¿O de diferente a lo que veníamos hablando? Está igualado a 0. El término independiente es 0. ¿Y entonces? Es homogéneo. Exactamente. Es un sistema de ecuaciones lineales homogéneos. Muy bien. ¿Y qué pasa con los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos? La solución es la trivial, siempre. Bueno, no voy a decir que no, pero pasa algo más todavía con los sistemas de ecuaciones Si es lineales homogéneos. indeterminado, una de sus soluciones sí o sí es la trivial. Pero tiene otras soluciones. Tiene O sea, infinitas. bien, pero ¿cómo puede ser un sistema de ecuaciones lineales homogéneos entonces? ¿Cómo lo vamos a clasificar desde el punto de vista de sus soluciones? Indeterminado o determinado. O sea, compatible indeterminado, compatible determinado. ¿Puede ser incompatible? No. Efectivamente, nunca un sistema de ecuaciones homogéneos va a ser incompatible. O sea, los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos siempre tienen solución. Si tienen una sola, como bien dijeron ustedes, es un sistema compatible determinado y esa solución es la trivial, o sea que todas las incógnitas valen 0. Si es compatible indeterminado, tiene infinitas soluciones. Una de ellas es efectivamente, tal cual lo dijeron, es la trivial. Veamos por qué sucede esto entonces cuando nosotros estamos aplicando la regla de Kramer. Entonces tenemos ahí los coeficientes para conformar nuestro determinante principal, delta, que en este caso da como resultado, ¿cuánto? -7. Muy bien, -7. Como el determinante principal delta es distinto de 0, entonces es un sistema compatible determinado. Y yo acá podría parar y podría terminar mi ejercicio. Y puedo decir, como el determinante principal delta es distinto de 0, es un sistema compatible determinado. Pero además, como este sistema es homogéneo, la única solución que admite es la solución trivial. X igual 0, Y igual 0. Y ahí termino todo. Como estamos viendo Kramer, vamos a ver que si aplicamos Kramer llegamos a la misma conclusión. Hallamos el determinante de las X, reemplazando por los coeficientes. Se ve que tengo un problemita ahí con el mismo sistema de ecuaciones que
no le estoy poniendo el coeficiente 2 a la x de la segunda ecuación. Y ninguno nos dimos cuenta, Sergio. Sí, ya sé, no pasa nada. Nos dimos cuenta ahora que es lo importante. Y obtenemos entonces, fíjense, que al reemplazar a los determinantes de las incógnitas por los términos independientes, nos quedan 0. Y entonces, sin hacer los cálculos, podemos aplicar esa propiedad de los determinantes que dice que si toda una línea, fila o columna son ceros, entonces el valor del determinante es 0. Y obviamente que si hacemos lo mismo para i, también nos va a aparecer 0 en la segunda columna del determinante. Luego estamos encontrando que ambos determinantes de las incógnitas son iguales a 0, con lo cual, cuando planteamos las incógnitas x e y como cocientes de los determinantes de delta x y de delta y sobre delta, nos dan ambos 0, cosa que ya sabíamos que se trata de la solución trivial. Si hacemos exactamente lo mismo ahora con un sistema que fuera incompatible, nos vamos a encontrar compatible indeterminado, nos vamos a encontrar con algo parecido, simplemente que el determinante principal delta será igual a 0. Ahí, Karina, estás haciendo una aclaración, si querés hacerla por el micrófono adelante, mientras yo busco para compartir la segunda parte de la clase. No, solamente la aclaración para el que va siguiendo los resúmenes, que va anotando todo para los resúmenes de teoría. Es justamente lo que dijo Sergio hace un ratito, simplemente que lo anoté en el chat, ¿sí? Yo también agregaría, Karina o Sergio, si les parece, ¿Sí? que ahí tengo otra herramienta como para justificar, capaz que lo podemos ver, por qué un sistema de ecuaciones homogéneo siempre es compatible. Claro. Se aplica como para justificarlo de alguna manera a través de la regla de Cramer, ¿no? Claro, claro. Bueno. O por ejemplo, o la pregunta que si fuese la pregunta, ¿por qué si un sistema homogéneo tiene solución única, por qué siempre es la trivial y no otra? Ahí tengo también una herramienta para demostrarlo. Bueno, si me aguantás un poquitito, si Sí. me esperás, ahora sí. Abrimos acá y vamos a tu pregunta, Tochi. Dale entonces. A ver si puedo la idea sería ver cómo puedo justificar que un sistema de ecuaciones homogéneo siempre es compatible. Usando la herramienta que tengo ahora de los determinantes, ¿no? A través de la regla de Cramer. Un sistema que podría ser, a ver, AX más BI, vamos a hacerlo de dos ecuaciones nomás, con dos incógnitas. Sí. Igual C, DX. Igual 0, igual 0. Igual 0, igual 0. Y después sería CX más DI igual 0. Entonces, la pregunta de Tochi es cómo podemos utilizar la regla de Cramer para demostrar que un sistema de ecuaciones lineales homogéneos siempre va a ser compatible, o al revés, nunca va a ser incompatible. A ver qué se les ocurre. Porque los determinantes de las incógnitas siempre van a dar 0. Entonces, si es, por más que sea el determinante principal nos dé un número o nos dé 0, si el determinante de las incógnitas es igual a 0, ella nunca va a ser incompatible. Muy bien, Aldana. Bien. Las posibilidades son que el determinante principal sea igual a 0, sea distinto de 0, perdón. En ese caso, ya sabemos que el sistema es un sistema compatible determinado. La otra posibilidad es que el determinante principal sea igual a 0, en cuyo caso recuerden que podíamos ir por dos caminos, ¿no? Uno, que el sistema sea compatible indeterminado, en cuyo caso es necesario que los determinantes delta x y delta y en este caso sean iguales a 0. Y la otra es que el sistema sea incompatible, y eso ocurre cuando los determinantes de las incógnitas son distintos de 0.
Y como acabamos de ver y lo tenemos indicado aquí arriba, en un sistema homogéneo, siempre los determinantes de las incógnitas van a ser iguales a 0 porque la columna que vamos a tener que reemplazar de los términos independientes en el lugar de los coeficientes del determinante de las incógnitas que estemos ubicando, que estemos calculando, siempre va a ser 0. O sea que la situación que se va a dar es esta, y nunca vamos a tener que los determinantes de las incógnitas sean distintos de 0. Bien, los chicos, ¿esa hacía referencia, Tochi? Exactamente. Y en el supuesto caso que sea compatible determinado, por lo mismo que dijo Aldana, también la única posibilidad de que nos dé, si el determinante principal es distinto de 0, siempre delta x y delta y van a ser 0. O sea que de tener solución única, ahí estamos demostrando también que sí o sí va a ser la trivial y no otra. ¿No es cierto? Efectivamente. Ahí está. Está muy bien. Bueno. Una pregunta más de repaso. Dime si. ¿Qué significa en un sistema de 2×2 homogéneo que la solución sea la trivial? Geométricamente. Va de vuelta. Tengo un sistema de 2 ecuaciones lineales con 2 incógnitas homogéneo. Me da por resultado la solución trivial. ¿Qué significa gráficamente? El punto en el que se Por intersectan origen. el eje X y el eje Y. Ese sería la solución, ¿no? Afinen ¿Así? más la respuesta, afinen más. ¿Alguien dijo el origen recién? Sí. ¿Qué pasa todos por origen? ¿Qué Ahí pasa está. por el origen? Las dos rectas. Exactamente. bien, claro. Exactamente. Perfecto. Bien, porque al ser de unas ecuaciones, digamos, de 2 incógnitas, estamos hablando de que gráficamente representan una recta en el plano. Y esas rectas, ambas pasan por el origen de coordenadas, o sea, se cortan en el origen de coordenadas. Muy bien. Bien, Karina, hoy con las preguntas aplicadas. No, y bien los chicos que tienen en claro los temas anteriores, esto es ya hace 2 meses atrás y bien, ¿eh? Bien, bien. Bueno, ahora nos vamos a meter en uno de los últimos temitas, que es el rango de una matriz, una nueva palabra, rango, un nuevo concepto, que nos va a llevar a aplicar el teorema de Roger-Frobenius, siempre relacionando las matrices y determinantes con los sistemas de ecuaciones lineales. O sea que los 3 temas que vimos hace un rato, o durante todo este tiempo, no solamente los relacionamos a través de Cramer, sino que ahora lo vamos a relacionar también a través de este concepto de rango y de lo que llamamos teorema de Roger-Frobenius. Como este tema es nuevo y a veces cuesta un poquitito entenderlo, está bueno también de que vayan preguntando a medida que ustedes se les presenten los temas y queden algunas dudas, como hacemos siempre, pero nos estamos metiendo en un concepto nuevo, que es el concepto de rango de una matriz. Y lo vamos a definir así. Rango de una matriz es el orden de la mayor submatriz cuadrada que podemos encontrar dentro de una matriz cuyo determinante es distinto de 0. Esto que parece algo raro y difícil, escrito con palabras, presten la atención a lo que está con negrita, presten la atención a lo que está con colores, y vamos a ver si a través de un ejemplo podemos advertir de qué se trata esto. Aunque primero, antes de un ejemplo, vamos a escribir algo de notaciones. Recuerden que las matrices las llamamos con una letra mayúscula de imprenta, entonces, por ejemplo, si tenemos la matriz A, vamos a escribir que el rango de la matriz A, y lo vamos a expresar de la siguiente manera. R minúscula, entre paréntesis, A, o también esta otra forma. Yo no quiero decir qué es esta letra que tenemos acá, que no es una letra P. ¿Cuál es la letra que estamos utilizando acá? La conocen seguramente de química, la han de haber visto. ¿No? Sí, es la letra Rho, que se escribe R-H-O. Vamos a anotarlo por acá. La letra Rho, que se escribe R-H-O, es una letra griega. En algunos textos o en algunas páginas que ustedes puedan consultar, va a aparecer indistintamente la R minúscula o la letra Rho. En ambos casos, entre paréntesis, la matriz. Y por ejemplo, si nosotros dijéramos R, entre paréntesis A, igual 2,
estaríamos indicando que el rango de la matriz A es igual a 2. Ya vamos a ver qué significa y cómo se calcula. La definición está aquí arriba, pero ahora vamos a ver un poquito más para ver si podemos determinar bien exactamente de qué se trata todo esto. Una cosa importante es que cuando decimos cuánto vale el rango de una matriz, siempre vamos a tener por resultado un número natural. ¿Por qué? Porque acabábamos de definir que el rango es el orden de la mayor submatriz cuadrada que podemos obtener dentro de una matriz. Y si estamos hablando de orden, estamos hablando de cantidad de filas o cantidad de columnas. Y por lo tanto estamos contando cuántas filas o columnas tiene. Por eso decimos que el rango de una matriz siempre va a ser un número natural. No puede ser 0, o sea que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, etc. No puede ser, por supuesto, un número negativo, no puede ser tampoco un número decimal. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta de alumna? Sí, cómo no. ¿Ese rango de una matriz, o Sí. dada una matriz A, es Sí. para cualquiera? Esa ¿Cómo? matriz A a la que hacemos referencia puede ser cualquiera, de cualquier orden, cuadrada, rectangular, etcétera, ¿no Sí, es cierto? una matriz cualquiera, Ok. exactamente. Sí, sí. Y Para ahora que no en un ej- confundan, para Sí. que no confundan lo que está en celestito con el título general. O sea, el rango se lo vamos a sacar a cualquier matriz, chicos. A eso voy. Efectivamente, efectivamente. Puede ser una matriz cualquiera de orden M por N, a la cual nosotros Exacto. le vamos a calcular el rango. Cualquier matriz, digamos esto, todas las matrices tienen un rango, sean cuales sean las matrices, y de cualquier tipo. Ahora vamos a ver en un ejemplo cómo vamos a poder entender, ¿no? Fíjense una cosita más importante todavía. Como recién decíamos que, y vuelvo para atrás, para que no se me pierdan, que es el orden de la mayor submatriz cuadrada. Es decir, que dentro de una matriz cualquiera, nosotros tenemos que armar o encontrar una matriz cuadrada dentro de ella. Por eso le llamamos submatriz. Esto quiere decir que si nosotros tenemos una matriz rectangular, no va a tener, obviamente por ser rectangular, no va a tener la misma cantidad de filas que de columnas. Supongamos una matriz rectangular cualquiera y yo quiero que ustedes, chicos, me indiquen a mí cuál sería, por ejemplo, una matriz rectangular. Y voy a volver a compartir pantalla porque se cerró la función de compartir. A ver, la pregunta podría ser, Sergio, si yo tengo una matriz de 6 Dale. por 4, ¿cuál sería el orden de la mayor submatriz cuadrada que puedo formar? O Perfecto. sea, yo tengo una matriz de 6 filas por 4 columnas, de 6 por 4. ¿Cuál sería la submatriz cuadrada de mayor orden que puedo formar? 4 por 4. De 4 por 4, exactamente. ¿Se comprende, chicos, lo que dice su compañera? ¿Sí? ¿No? Y 2 o 3 están respondiendo que sí, pero bueno. Bueno, hay más respuestas necesitamos para poder avanzar. Yo Sí. le dije que era un tema que 5 necesitábamos. a 6, ahí está. Bien, bien, perfecto. Porque esto es importante, ¿no? Igual pongo para todos y por ahí para aquellos tímidos que no quisieron responder nada. Si yo tengo una matriz rectangular de 6 por 4, es decir, que tiene 6 filas y 4 columnas, el rango de esa matriz tiene que ser menor o igual que 4. No puede ser más grande que el menor número que tengamos de filas o de columnas. Porque si nosotros dentro de una matriz de 6 por 4 queremos formar una submatriz cuadrada que la podemos llamar S, ¿puedo formar dentro de esa una matriz de 6 por 6? Dentro de una matriz de 6 por 4, ¿puedo formar una matriz cuadrada de 6 por 6 dentro de ella? No. Nunca. ¿Está? No puedo. ¿Puedo formar una de 5 por 5?
¿Podré formar una submatriz, encontrar una submatriz No. cuadrada de 5 por 5? No, tampoco. Tampoco. Porque voy a tener, sí, 5 filas, pero no voy a tener 5 columnas. Entonces, ¿puedo formar una submatriz cuadrada de 4 por 4? Sí. Efectivamente, sí puedo formar una submatriz cuadrada de 4 por 4. O sea que con esto ya estamos sabiendo cuál puede llegar el valor máximo del rango de una matriz. Después, lo que nos queda verificar o comprobar es si el determinante de esa submatriz cuadrada que nosotros estamos encontrando es distinto de 0. Y vamos a ver que cuando calculemos el determinante de esta submatriz cuadrada de 4 por 4, y ese determinante nos da distinto de 0, entonces ya no vamos a decir el rango es menor o igual que 4, sino que vamos a afirmar que el rango es igual a 4. Pero eso lo vemos ahora con algunos ejemplos. Simplemente queríamos que quedara claro el concepto de hasta cuánto puede valer el rango de una matriz. Aquí tenemos explicado lo mismo, pero con una matriz de 3 por 4, ¿no? O sea que nos adelantamos un poquitito a la explicación para que ustedes pudieran entenderlo. Entonces acá tenemos esta matriz. Por ejemplo, esta de 3 por 4. ¿Cuál sería para ustedes una submatriz cuadrada que podemos encontrar? Que ya sabemos que las submatrices cuadradas, las mayores, las más grandes que vamos a encontrar, son de orden 3. ¿Cuál sería, por ejemplo, una submatriz cuadrada? 3 por 3. Está bien, pero ¿cuáles elementos consideraríamos? A eso estoy preguntando. Cuando ustedes me dicen, formamos una submatriz de 3 por 3, ¿qué elementos elegimos para decir tengo una submatriz cuadrada de orden 3? Cantidad de filas y columnas. Sí, ¿y cuáles serían los elementos? Pues tendría que elegir ahora 3 filas y 3 columnas. Bueno, yo elegiría, la primera fila sería del 1 al 3, ¿Sí? la segunda del menos 2 al 3 y la tercera del menos 1 al 5. O sea, vos elegirías eso. ¿Está? Sí. Perfecto. Esa es una, lo que está marcado en rojo, es una submatriz cuadrada que podemos encontrar dentro de la matriz rectangular original. ¿Pero es la única submatriz cuadrada que puedo encontrar? No. 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 Porque fíjense que, por ejemplo, también podría haber elegido esta, con las filas, con las columnas 2, 3 y 4. ¿Se comprende? Esa es otra submatriz cuadrada que está dentro de la matriz. Pero a su vez, podría haber elegido otra más. Por ejemplo, estas, la que está formada por la primera columna, segunda columna y cuarta columna. Si yo junto todos esos elementos que están encerrados en los rectángulos violeta, tengo una submatriz cuadrada de orden 3 dentro de la matriz original de 3 por 4. Simplemente es como si borrara la columna que me quedó sin marcar y ahí encontraría una submatriz cuadrada. Ordenada, por supuesto. O Primera sea, fila. mientras te quede cuadrada, podría eliminar cualquier columna. Exactamente, eso mismo. Fíjate que incluso podríamos haber usado, yo no lo marqué, pero podríamos haber usado también esta otra alternativa que voy a marcar acá. Usar la primera columna, eliminamos la segunda y trabajamos con la tercera y la cuarta. Fíjense que muy bien lo que acaba de decir recién su compañero, que no registré el nombre porque no lo vi. Si nosotros eliminamos una columna cualquiera, ya estamos obteniendo una submatriz cuadrada. Y entonces la pregunta es, ¿cuántas submatrices cuadradas puedo obtener de esta matriz de 3 por 4? En total, ¿cuántas les parece que puedo obtener? Recuerden el concepto que dio recién. ¿Quién era el que había hablado, perdón? Andrés. 4. Exactamente, porque si eliminamos la primera columna, obtenemos una submatriz. Eliminamos solo la segunda columna, obtenemos otra. Y seguimos así, como son 4 columnas, podemos obtener 4 submatrices cuadradas. Entonces, ¿cómo procedo para calcular el rango de esa matriz? Y recuerden que el rango es el orden de la mayor submatriz cuadrada que podemos encontrar, cuyo determinante sea distinto de 0.
Entonces, dada una matriz rectangular, elijo una submatriz cuadrada y calculo su determinante. Para ello vamos a elegir la primera que eligieron ustedes y vamos a calcular el determinante de esta submatriz cuadrada. Calculamos el determinante de S y nos da igual a menos 8. Entonces, como ya tenemos una submatriz cuadrada cuyo determinante es distinto de 0, entonces podemos asegurar que el rango de esta matriz es igual a 3. Alcanza con que solo una de las submatrices cuadradas que podemos formar de ese mayor orden sea distinto de 0. Y con eso paramos de calcular y no tenemos ningún tipo de problema. ¿Hasta acá se comprende lo que estamos haciendo? No entiendo por qué el rango es igual a 3. ¿Es porque tiene 3 filas? Porque, mirá, nosotros de una matriz rectangular cualquiera, como esta que tenemos acá, armamos la submatriz de orden más grande, submatriz cuadrada de orden más grande que podamos calcular. Entonces, como nuestra matriz es de 3 por 4, recién vimos que las submatrices de orden más grande que podemos calcular son de 3 por 3. ¿Hasta ahí me seguís? Sí. Bien. Vimos también que de esta matriz rectangular podíamos formar 4 submatrices cuadradas. Elegimos una de ellas, esta que está recuadrada en rojo, que está escrita acá a la derecha, calculamos su determinante y ese determinante da distinto de 0. Como esta submatriz cuadrada es de 3 por 3 y su determinante es distinto de 0, entonces definimos que el rango de esta matriz es igual a 3, porque justamente se trata de una matriz de orden 3, una matriz cuadrada de orden 3, cuyo determinante es distinto de 0. O sea, el rango se define en función del orden de la submatriz cuadrada, cuyo determinante es distinto de 0. ¿Se comprende? Sí, sí. Bueno, yo voy a hacer una pregunta a ver si realmente lo entienden o no. ¿Qué hubiese pasado si este determinante nos daba 0? Si todo esto da igual a 0. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué les parece? A ver. ¿Hubiésemos podido afirmar algo o hubiésemos tenido que seguir haciendo cálculos? El rango no iba a ser 3. Pero eso es una posibilidad, como dice Janina, que podríamos decir que el rango no iba a ser 3. Pero recuerden que nosotros dijimos que mientras haya una submatriz cuadrada, de orden 3 en este caso, cuyo determinante sea distinto de 0, el rango va a ser 3. No todos los determinantes de orden 3 tienen que ser iguales a 0, o distintos de 0, mejor dicho. Lo que hubiésemos tenido que hacer es elegir otra submatriz cuadrada. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, hubiese podido elegir la que está conformada por las 3 últimas columnas, y a esa submatriz cuadrada hallarle el determinante. La submatriz que no de 0. Sí, claro, si este determinante de lo que está en verde, de esa submatriz cuadrada, diera distinto de 0, vuelvo a decir lo mismo que está acá, el rango de la matriz es 3. Pero ¿qué hubiese pasado si ese determinante de la submatriz verde me da 0? Supongamos que el de la submatriz roja me da 0, el de la submatriz verde me da 0. ¿Qué hubiese tenido que hacer entonces? ¿Qué les parece?
buscar otra Pero columna. submatriz. Exactamente, buscar otra submatriz de orden 3, volver a calcular su determinante y ver si ese determinante me da distinto de 0. Y si me diera igual a 0, tengo que seguir buscando hasta agotar todas las submatrices que teníamos. O sea que en esta matriz rectangular de 3×4, dijimos hace un ratito que podíamos encontrar 4 submatrices de orden 3. Entonces, si elegimos una de ellas, el determinante nos da 0, tenemos que seguir probando con todas las otras de orden 3 hasta que encontremos que alguna nos dé distinto de 0. Si alguna de ellas nos da distinto de 0, ahí ya decimos que el rango vale 3. Paramos el cálculo ahí como lo hacemos acá, porque encontramos el primer determinante distinto de 0, listo, terminamos, afirmamos que el rango es 3. Pero si nos diera que la primera submatriz que nosotros formamos nos da 0, el determinante, y el segundo determinante nos da 0, y el tercero nos da 0, y todos los determinantes de todas las submatrices de orden 3 nos dan 0, entonces tendríamos que probar con submatrices de orden 2, a ver si alguna de ellas, su determinante nos da distinto de 0, para poder afirmar que el rango es 2. El proceso acá es largo, pero después les vamos a mostrar otro camino. Simplemente estamos tratando de explicar qué es el rango de una matriz. Ahora me voy a ir a un ejercicio en el cual... Ahora, Sergio, ¿puedo hacer una preguntita de alumno? Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué no? Si yo tomo la submatriz, esa misma que vos tenés ahí. Sí. Si yo, por ejemplo, en vez de tomar esa submatriz, digo, no, para mí la primera columna va a ser 3, 3, 5, y las otras dos son 1, menos 2, 1, 2, 4, 6. ¿No sería una submatriz distinta? Hago pregunta de alumno. Perfecto. Y yo lo que voy a decir es que la responde un alumno. O sea, Tochi quiere formar la submatriz T, ¿está?, de esta manera. 3, 3, 5. Después me dijiste la segunda columna. 1, menos 2, menos 1. 1, menos 2, 1. Ajá, para que quede como estaba la otra. Y 2, 4, 6. Y 2, 4, 6. Pero Bien. son dos columnas iguales. No, perdón. O sea que Tochi está tomando aquí la columna 3, 3, 5, la columna 1, menos 2, menos 1, y la columna 2, 4, 6. Las mismas columnas, pero permutamos ahí el orden. El lugar. ¿Por qué no consideré esta opción? ¿No? Claro, vos estás preguntando si esta T es una submatriz de esta columna A, de esta matriz A, ¿no? Y a su vez, Pero ya que no tiene que estamos... seguir el orden de las columnas. Todo tuyo, Tochi. Miren, ¿saben por qué no se toma esa submatriz, chiquilines? ¿Qué pasa? Porque si ustedes le calculan el determinante a esa matriz, ¿qué relación tiene o qué diferencia tiene con el determinante de la matriz S? Fíjense que si el determinante este que tenemos ahí arriba da menos 8 y permutamos entre sí columnas o filas, lo único que puede llegar a pasar con ese determinante es que cada cambio de columnas que hagamos, el determinante cambia de signo. Pero si el determinante S me da 0, por más que yo permute las columnas entre sí, me sigue dando 0. O si me da distinto de 0, ese determinante también va a ser distinto de 0. ¿Se entiende? O sea que el dato que me aporta la matriz S o la matriz T es exactamente el mismo. Si me da 0 el determinante de la matriz S, también me va a dar 0 el determinante de la matriz T, porque tiene los mismos elementos, solamente se han permutado las columnas. Si el determinante S me da distinto de 0, el determinante T también me va a dar distinto de 0. ¿En qué puede cambiar con respecto a S? En el signo. ¿Se acuerdan que cuando se permutan entre sí columnas o filas, lo que puede llegar a pasar con el determinante es que cambia de signo nada más? Por eso no se consideró las matrices cambiando o permutando las filas. ¿Está? Era simplemente ese comentario. Perfecto, Tochi. Está bien. Gracias. Ahora sí avanzamos a otro caso en el cual tenemos otra matriz. Esta matriz B,
en la cual también es de 3 por 4, o sea que podemos calcular 4 submatrices cuadradas, ¿no? Entonces elegimos una submatriz cuadrada, esta submatriz que está marcada en rojo, la más sencilla de ver, formamos la submatriz M, calculamos el determinante, y ese determinante me da 0. Esta vez es cierto que da 0, no como hoy que suponíamos. Entonces, de acuerdo a lo que veníamos diciendo, ¿qué hay que hacer si elegimos una submatriz cuadrada, calculamos su determinante y ese determinante nos da 0? Buscar otra submatriz. Efectivamente, no podemos asegurar nada del rango. Tenemos que armar todas las submatrices cuadradas de orden B, de orden 3, perdón, de B, y calcular sus determinantes. Si todos dan iguales a 0, que es el proceso que vamos a verificar, el rango de B será menor que 3. Pero, si existe aunque sea un determinante que sea distinto de 0, de alguna submatriz cuadrada de orden 3, entonces el rango de B será igual a 3. Por lo tanto, tengo que buscar otra submatriz cuadrada de orden 3 dentro de esta. Y voy a buscar esa submatriz. La que está formada por las 3 últimas columnas, submatriz n, calculo el determinante de n y ese determinante también me da 0. Como todavía no agoté todas las posibilidades, no puedo asegurar nada aún y me voy a calcular a elegir otra submatriz cuadrada de orden 3. Y elegimos esta. O sea que ahora formo la submatriz P, calculamos el determinante, y este determinante nos vuelve a dar 0. Como todavía no agoté las instancias, sigo sin poder asegurar nada. Me falta encontrar la cuarta submatriz. Voy a la cuarta submatriz, que está formada por esos elementos que están marcados ahí, más la primera, más los de la primera columna. Tenemos la submatriz Q. Calculamos el determinante de la submatriz Q y también nos da 0. ¿Alguien me puede decir por qué yo estoy tan seguro que da 0 este determinante? Mírenlo con un poquitito de onda. Porque en todos pasaba lo mismo y yo lo pasé de largo a esto. Porque la última fila es una suma de las dos filas anteriores. Perfecto. La última fila, 506, es la suma de la fila 1 y la fila 2. Entonces ya por una propiedad de los determinantes ni siquiera tendríamos que calcularlo y sabríamos que su valor es 0. ¿Qué pasa ahora? Sabemos que todas las posibles submatrices cuadradas de orden 3 tienen determinantes nulos. Entonces podemos asegurar ahora que el rango será menor que 3. Pero, ¿será 2? Entonces, para saber si es 2 o no, lo continuamos mañana esto, pero tendría que elegir una submatriz cuadrada de orden 2 y calcular su determinante. Si da el tiempo, lo terminamos ahora. Por ejemplo, esta submatriz cuadrada de orden 2, su determinante es distinto de 0, y entonces estamos en condiciones de afirmar que el rango de esta matriz de 3 por 4 es igual a 2. Mañana revisamos esto y continuamos porque el concepto de rango queremos que quede bien clarito. Este PowerPoint va a estar subido para que ustedes puedan revisarlo también.